pero elegir y como calificar a una persona única y exclusivamente, dependiendo de si está o no al mismo nivel que yo creo que entonces todas las profesiones, todas las parejas tendrían que tener la misma profesión y estar en el mismo, entre comillas, nivel de conocimiento para poder funcionar, ¿no? Yo creo que esto está súper errado. ¿Qué nos comenta acerca de esto? Bueno, primero comentar es que estudiaste la clase. Está muy bien. Muy bien, sí. Ese es un punto que está despuntando, valga la redundancia, actualmente, ¿no? Parece que la práctica deportiva se ha vuelto clasista. Así es. Es decir, que ya existen clases sociales de practicantes deportivos. Existen los domingueros, que generalmente pasan 1 o 2 semanas después con lesiones en un hospital, en una clínica. Están los que lo hacen más o menos bien, pero que no se involucran mucho, entonces esos son como descartables, ¿sí? Y luego están los fanáticos. Y pareciera que incluso, como bien lo está señalando, pareciera que hasta escoger tu pareja depende un poco o está de alguna manera determinado por cuánta práctica deportiva hace y si está a tu mismo nivel o no. Y esta es una consecuencia de ese posicionamiento de la práctica deportiva como una nueva religión. Ese posicionamiento hace que consideres la práctica deportiva a la que tú has accedido o la que tú has diseñado, la consideres como una especie de círculo al que hay personas que pertenecen y personas que no pertenecen. Y esta es otra exageración más. Hay situaciones en las cuales parece que si la persona no hace tu mismo ritual, entonces ya no es tu amigo y por tanto ya pierde las posibilidades de ser tu pareja. En el caso de que esto sea posible, debe evitarse. Debe evitarse y vuelvo sobre la orientación que los dueños de las empresas deben darle a sus establecimientos, a sus ofertas de servicio. Debe ser una orientación profesional, una orientación con formación, pero no solo, incluso diría, no solo con la formación física, técnica, del área deportiva, sino con la formación en lo social y en lo familiar. Es decir, con una formación que les permita al que se incorpora a estas comunidades, les permita entender que se trata de un entorno que les va a proporcionar oportunidades de mejorar su salud, pero que no constituye en modo alguno una religión, una logía o un grupo cerrado. Así es. Y que incluso pudiera eventualmente promover mejores relaciones familiares y mejores relaciones de pareja. Exacto. Sí, porque aquí estamos hablando siempre de un tema que debería ser saludable. Exactamente. Y no solamente desde el campo físico, mi cuerpo, mi vehículo, sino cómo me relaciono yo, porque es que el ejercicio sí me brinda tantas bondades, me oxigena y me permite ser más asertivo, pues todo lo que está a mi alrededor pues, también se proyecta en el exterior, ¿no? Exactamente. Entonces allí, definitivamente allí hay que hacer una revisión profunda de cómo se están presentando los servicios y sobre todo una revisión de qué está haciendo la gente que practica deporte para incorporar esta práctica a su vida familiar, a su vida, a su entorno laboral y familiar. ¿Okay? Ok, bueno, quería retomar un poco el tema biomecánica. El tema me parece muy importante mencionarlo. Yo voy a hablar desde el campo de mi conocimiento, de la formación que yo estoy iniciando como profesora de yoga
ya la culminé, pero quiero decir, en el campo de anatomía, de funcionamiento del cuerpo físico, esto lo conversábamos el día lunes, doctor. Como instructora de yoga he visto la importancia tan fundamental que existe en el conocimiento de la alineación y la postura del cuerpo para realizar cualquiera de las posturas que tenemos en una práctica de yoga. Y esto yo lo llevo, lo relaciono con el campo del entrenamiento físico porque veo la cantidad de fallas que ocurren, no solamente por redes sociales, sino en los videos que las personas también comparten en sus estados de WhatsApp acerca de sus procesos, ¿no? Porque también es una necesidad de reconocimiento y de mostrar cómo va mi proceso. ¿Okay? Y veo la gran deficiencia que hay, no sé si es directamente, exclusivamente de la persona o también de sus instructores, que no hay observación y seguimiento de cómo están llevando esa alineación y postura al momento de realizar el levantamiento de pesas, sus sentadillas, bueno, todo tipo de movimiento en el entrenamiento físico. Y quiero que nos converse un poco acerca de esto, para generar conciencia en las personas de que no solamente es levantar una pesa, puede ser el objetivo, pero hay un proceso que llevar a cabo previamente de verificación para que esto sea correcto y no genere las lesiones que probablemente se puedan dar. Fíjate, el cuerpo humano tiene unos compartimientos, unas partes que en anatomía, dentro de la carrera de medicina, se enseñan de manera bastante detallada. Pero en forma general, para la audiencia, pudiéramos decir que tenemos un tronco que está constituido por 3 cavidades, que son el tórax, el abdomen y la pelvis. A este tronco está unido la cabeza a través del cuello y también están unidos los miembros. La cintura escapular, que es la superior, es la cintura que permite que se unan los miembros superiores al tronco, y la cintura pélvica es la que permite que se unan los miembros inferiores. Los ejes óseos tienen una posición preferencial desde el punto de vista de su función. A esto se le llama postura anatómica. De modo que todo ejercicio debiera, en forma estática o en forma dinámica, debiera respetar estos ejes. ¿Okay? No me estoy refiriendo aquí al estiramiento, al llamado estiramiento, donde se pueden de alguna manera flexibilizar estos ejes con el objetivo de lograr el estiramiento mecánico de la fibra muscular. Este estiramiento puede ser beneficioso al término de la práctica física, porque puede contribuir a una relajación muscular y por tanto a adquirir nuevamente el tono o nivel de contracción basal que el músculo debe tener para que nuestros movimientos sean correctos y se reduzca la posibilidad de accidentes. Me estoy refiriendo más bien al proceso gradual en el que el músculo adquiere tono, que es un proceso en el cual, mediante contracciones con tensión muscular creciente, el músculo va adquiriendo mayor tono. Ese proceso que solemos llamar calentamiento, es un proceso en el cual debe tenerse muy en cuenta los ejes corporales. Es decir, generalmente se busca que los miembros estén alineados, que no haya asimetría. Y se busca que cuando haya asimetría, esta sea compensada en un siguiente movimiento o en una siguiente repetición. Esto busca que el desarrollo muscular sea lo más simétrico posible, aunque la simetría total es imposible de lograr. ¿Okay? Pero busca que el desarrollo muscular sea simétrico, pero busca algo mucho más importante, y es que no haya una descompensación articular que vaya a producir inflamación y posteriormente dolor
y este dolor vaya a producir alteraciones posturales que van a cerrar el círculo vicioso. Muy bien, porque es que también, doctor, como que se nos ha olvidado, o tal vez por desconocimiento, que el impacto a nivel articular es tan importante como el muscular. Y diría, me atrevería yo a decir que incluso mayor. Porque a nivel muscular, como que es el enfoque, ¿no? Cuando yo voy a un entrenamiento, pero ¿qué ocurre con mis articulaciones? Sí, has tocado un punto fundamental. Fíjate que sigue siendo válido el principio de que el estrés muscular y articular son lo que permite el fortalecimiento. O sea, la exigencia al músculo y a la articulación permite el fortalecimiento. Pero una cosa es la exigencia al músculo, que es mediante la contracción muscular, ¿okay? Repetida, con carga creciente, con repeticiones, valga la redundancia, hasta que la fibra muscular llegue a una zona cercana a lo que se conoce como colapso. Y otra muy distinta es la exigencia articular. La exigencia articular tiene que ver con el rango de movimiento. Y el rango de movimiento articular debe ser bien conocido para que no nos extralimitemos. Pero hay una más, y es el impacto articular. Resulta que hay ejercicios que producen golpe, impacto en la articulación. Si ese impacto es leve, puede ser productivo, porque puede ayudar a recambiar superficie cartilaginosa, puede ayudar a fortalecer ligamentos, puede ayudar a fortalecer tendones. Pero si ese impacto supera un nivel y además cuando es crónico, entonces va a producir un proceso inflamatorio constante. Y ese proceso inflamatorio constante produce, por un lado, desgaste y por otro lado, cicatrización viciosa o cicatrización no funcional, que es lo que conocemos como artrosis. La inflamación es la artritis y la cicatrización no funcional es la artrosis. Cuando la inflamación es puntual, se resuelve con descanso. Cuando la inflamación es crónica, se resuelve con cicatrización no funcional. Y esto es lo que hace que la articulación pierda movilidad. Vamos a poner un ejemplo que puede ser más entendible. Cuando tiene una herida en la piel, si esa herida sana en unas condiciones óptimas, es decir, que los segmentos de piel, los segmentos de corte se acercan a una distancia adecuada, la cicatriz generalmente es funcional. Es decir, la piel cicatriza y sigue teniendo su elasticidad y sigue teniendo su funcionamiento. Pero cuando los segmentos de piel están en constante movimiento, los segmentos de corte, o cuando no se aproximan lo suficiente, o cuando se aproximan demasiado, el proceso cicatrizal se desvía. Y se forma una cicatriz que no es funcional y que deja ese segmento de piel rígido, sin sensibilidad y sin otras características de la piel. Entonces hagamos de cuenta que eso, que es más conocido por ocurrir en la piel, que es nuestra superficie corporal, eso también ocurre en la articulación. La articulación puede ser un proceso desinflamatorio que la lleve a su estado fisiológico, a su estado normal, si se le da el espacio de tiempo. Pero cuando el impacto es crónico, la inflamación sobre el proceso inflamatorio crónico se solapa un proceso de cicatrización que no es funcional. Y entonces empiezan a surgir los procesos de artrosis. La articulación se hace más rígida porque el proceso cicatrizal inmoviliza.
¿sí? Va formando un tejido que no es funcional, que no tiene la elasticidad que debiera tener. El cartílago se va desgastando porque no se alcanza a reponer en la medida en que se está dañando. Y al final, después de unos años, ese maratonista que corría 40 kilómetros y que era campeón mundial o que hacía muchos récords, termina teniendo unas articulaciones con menos movilidad, incluso puede llegar a causarle una minusvalía, una invalidez, una disfunción importante a nivel articular. Bueno, me agrada mucho que lo podamos conversar porque así ha sido una inquietud que, repito, nace desde mi práctica personal como instructora de yoga, el ser muy cuidadosa con la salud articular de las personas que asisten a mi clase, ¿no? Y además porque últimamente también se ve mucho en redes, y menciono mucho el tema de redes porque es el día a día, es la cotidianidad en la que nos encontramos y de donde adquirimos la gran mayoría de las, entre comillas, informaciones y conocimientos que tomamos como verdades absolutas y como fórmulas mágicas para nuestro día a día. Entonces veo mucho en redes sociales, doctor, que hablan de hoy entreno porque quiero estar en 40 años, lo que haga hoy a mis 40 años es lo que voy a vivir y disfrutar a mis 80. Pero realmente, si se hace desde el desconocimiento, estamos haciendo todo lo contrario. Deja de ser absolutamente saludable. Exactamente. Porque te estás creando una sobreexigencia a nivel articular, mental, emocional, físico, metabólico, y las consecuencias van a ser graves. Van a ser incluso más difíciles de gestionar y de vivir que si realmente pues, no hicieras tanto movimiento físico. Cuando se hace en exceso, claro. Estoy recordando ahora tantos compañeros futbolistas que hoy día, cuando tienen mi edad o mayores que yo, no voy a decir cuántos porque si no sacan cuentas y quedo mal. Compañeros futbolistas que están en mi edad en este momento casi no pueden caminar o caminan con mucha dificultad. Y aunque tienen mi edad, parecieran mayores que yo. Porque forzaron sus articulaciones de manera tal que hoy tienen deformidades importantes. El genus valgo es prácticamente común. El genus valgo también, la deformidad de las rodillas, estoy refiriendo, la deformidad en los tobillos. ¿Okay? Me refiero al caso específico de los futbolistas porque es el que más conozco o donde yo me desempeñé. Pero igual veo cuántos físico-culturistas hoy día están en sillas de ruedas, ¿okay? O cuántos halterofílicos están en sillas de ruedas porque en algún momento su columna vertebral o su pelvis o sus rodillas sufrieron lesiones crónicas que no fueron estas lesiones apoteósicas que hoy están saliendo por las redes, que también es válido mostrarlas, ¿no? Por supuesto. Estas luxaciones, articulaciones que se salen de su estructura natural por el exceso de peso, por ejemplo. Eso se está viendo mucho, o lo están publicitando mucho en redes, a partir de gimnasios donde los instructores no tienen idea de lo que significa la cantidad de peso para la estatura, la talla y el peso y el índice de masa corporal que puede tener una persona, ¿no? Entonces, veo muchas personas con un índice de masa corporal alterado, levantando pesos que ni yo me atrevería a levantar, ¿no? Y no solo eso, sino haciendo repeticiones de una manera que no les va a proporcionar creación de fibra. Doctor, y me surge una inquietud en este momento. Ese tipo de práctica con respecto al levantamiento de pesa también se está generando en la mujer como si tuviese la misma estructura del hombre. Sí, ese es otro error. Y yo con esto no quiero decir que la mujer no puede, no, sino que hay una realidad física y una diferencia importante, ¿no? Creo que esto también es un tema, de repente no para conversarlo profundamente hoy, ya nos queda un minutico de este segmento, pero sí como para dejar esto allí, ¿no? ¿Qué opinión tiene acerca de esto, doctor? Hay una diferencia biológica. El hombre, el sexo masculino tiene mayor masa muscular que el sexo femenino.
el contenido graso del cuerpo femenino es mayor que el del cuerpo masculino, y esta diferencia debe respetarse. ¿Okay? En atención a eso, entonces, las programaciones de peso y repeticiones deben adecuarse. Pero para esto el instructor tendría que saber cuál es la diferencia. Y además la persona tendría que ser sometida a un examen, quizá no por el instructor, porque esto ya es un poquito más especializado, pero sí un examen previo que diga más o menos qué índice de masa corporal tiene y desde dónde se parte. Veo llegar a veces personas con obesidad tipo 1 o con obesidad tipo 2 a un gimnasio y entonces en 2 semanas o 3 semanas están haciendo un plan que correspondería a un peso muy distinto. ¿Ok? Estas personas que hacen esto van a generar algo de fibra muscular en los intervalos que les permita esa rutina, pero luego van a generar más depósito graso. Y si el depósito graso se moldea, es una cuestión básicamente genética, pero no es una cuestión que se está logrando epigenéticamente, es decir, no se está logrando con el entrenamiento. Bueno, me parece maravilloso que podamos colocar este tema también sobre la mesa. Es que mira, hay tantas diferencias. Ojalá hay algunos estudiantes de medicina me estén escuchando, porque siempre les insisto mucho con esto. O incluso los de psicología de la católica, los que también les doy clases. Hay muchas diferencias. Lo primero a tener en cuenta es que hormonalmente la mujer trabaja ciclos de 22 a 24 días y el hombre trabaja ciclos de 24 horas. Un día. Exactamente. Y eso es una diferencia biológica. O sea, no es un tema ni ideológico, ni religioso, ni de creencia. Eso está probado y recomprobado científicamente. La otra diferencia es que el porcentaje graso en la mujer es mayor que en el hombre. Esto significa que el ejercicio para una mujer, en los términos, digamos, en que dos personas con sobrepeso, entre comillas, hombre y mujer, se acercan al entrenamiento, el ejercicio para la mujer debiera incluir un cardio predominante sobrepeso. ¿Ok? Predominante por lo menos en una proporción 70-30 o 60-40. Mientras que para el hombre debiera ser más compensado, más o menos igual cardio que igual peso. ¿Qué quiero decir con esto? El ejercicio físico tiene unos tiempos metabólicos. Si no se prolonga más de 20 minutos, prácticamente no estás haciendo nada. ¿Ok? A menos que tengas un entrenador que sepa cómo guiarte 20 minutos de alta exigencia. Cosa que solo hacen muy pocos. ¿Ok? 20 minutos de exigencia alta. ¿Ok? Incluso hay algunos campeones, algunas figuras por allí del entrenamiento deportivo que lo defienden como una práctica válida porque no te quita mucho tiempo y porque supuestamente se adapta mejor a nuestro estilo de vida. Pero ojo, el 80% de las personas que lo intentan sin guía termina lesionado. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que se recomienda hacer a la mayoría de los mortales? Un inicio gradual. Exactamente. ¿Okay? Un inicio gradual, en el caso masculino, más o menos compensado el tiempo de cardio con el tiempo de peso y repeticiones. Y en el caso femenino, un poquito predominante el cardio sobre el peso y la repetición. Esto es lo natural.
Algunas personas y algunos entrenadores quieren inventar la fórmula del agua tibia y entonces empiezan a decir, bueno, pero es que la mujer tiene más grasa, entonces como tiene más grasa, tenemos que meterle más repeticiones para que con más repeticiones hay mayor gasto calórico y como es mayor gasto calórico, entonces no funciona así. No funciona así. Y si además le pones el detalle de en qué fase del ciclo está la mujer en un momento dado, ya con eso te encuentras con una dinámica totalmente diferente. Sí, para las personas que nos están escuchando, nosotras como mujeres tenemos 4 fases en nuestro ciclo mensual y es importante respetarlas porque la dinámica energética es distinta en cada uno y esto es clave para esta exigencia en el entrenamiento físico. Cuando se desconoce el funcionamiento corporal, metabólico y biomecánico y agregamos también el espacio cognitivo y emocional, por supuesto, podemos sufrir de consecuencias que nos alejan por completo de lo saludable y del bienestar. Así que bueno, continuamos, doctor. Me encantaría poder tocar este tema. Lo conversamos cuando nos conocimos y planteamos todos los temas que íbamos a trabajar el día de hoy. Y es el tema de los suplementos, ¿ok? Ojo, lo que nosotros hablamos acá es con total conocimiento por parte del doctor especialista en el área. Y además, no es que buscamos decirle a las personas, no, dejen, pero que conozcan a profundidad lo que hay detrás del consumo de suplementos, así como deportivamente. Entonces, conversamos acerca de esto, doctor. Bien, hay que tener claro que las metas o los objetivos de cada persona no pueden ser validados de inmediato por el entrenador y mucho menos por una empresa que preste tu servicio. Hay personas que quieren llegar a un gimnasio porque quieren obtener el cuerpo de Charles Atlas, aquel prácticamente mitológico, ¿no? Y hay personas que quieren llegar al gimnasio simplemente porque quieren una vida más sana. Entonces, entre estos dos puntos, hay que tener claro qué puede aspirar cada persona, qué es lo que le puede convenir. El consumo de suplementos generalmente se estila como una especie de ayuda, o comienza como una especie de ayuda, entre comillas, para aquellas personas cuya dinámica o cuya cultura alimentaria no aporta lo suficiente para llevar un nivel de entrenamiento. Entonces lo que se hace equivocadamente es que como tu cultura alimentaria, y allí se incluye tu capacidad económica, ¿okay? Porque tenemos que tener muy claro ese tema, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Tu cultura alimentaria no te da para obtener un alto rendimiento, entonces yo te vendo aquí mi potecito de suplementos, ¿verdad? Que te van a ayudar con la resistencia, pero que también te van a ayudar con la masa muscular, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a decir dos cositas al respecto. Uno, la mayor parte de suplementos contiene aminoácidos. Y los aminoácidos, algunos son esenciales, es decir, tienes que obtenerlos en la alimentación, y otros no lo son porque los puedes fabricar. Cuando se trata de los esenciales, casi no hay problema. Pero esto no te lo dice ninguna casa comercial. Cuando se trata de los que tú fabricas, entonces sí puede haber algún problema en el siguiente sentido. El proceso de construir proteínas involucra un camino que va desde la base, es decir, de la construcción del aminoácido, o de la obtención del aminoácido, hasta su ensamblaje, tal cual como si estuvieses haciendo una pared, ladrillo a ladrillo, con su respectivo cemento o pegamento, y vas construyendo la proteína. Pero la proteína no es solo una pared, es una casa. Es decir, tiene una estructura específica. Entonces,
Utilizar suplementos no te garantiza construir proteínas de alta calidad, en primera instancia. Y en segunda instancia, deja ociosos los procesos metabólicos por los cuales obtienes los aminoácidos no esenciales. Por otra parte, cuando la alimentación es suficiente, el suplemento queda completamente de sobra. ¿Okay? Y una alimentación suficiente no me refiero a el consumo de tantos kilos de carne, tantos kilos de proteína, tantos carbohidratos. Una alimentación balanceada casi alcanza para un entrenamiento deportivo de nivel bajo o medio, que es el que aspiramos la mayoría de los mortales. ¿Sí? Cuando los chicos de medicina me preguntan, bueno doctor, pero ¿cómo sabemos nosotros cuál es el nivel medio? Entonces yo les hago broma, les digo, cuando usted siente que la muerte viene y se lo va a llevar, ahí es el nivel medio. ¿Sí? Porque alcanzar niveles altos de rendimiento deportivo involucra superar esa sensación de muerte inminente, que es cuando el consumo de oxígeno llega a un nivel, el consumo de oxígeno por gramo de tejido llega a un nivel del 25%. Consumo máximo de oxígeno. Lo vemos muchísimo porque incluso la gente se graba cuando tiene estos episodios y caen por completo, se desvanecen. Entonces, ¿qué pasa? ¿Para qué utilizar suplementos si eso que estás comprando y que estás consumiendo solo te sirve en los niveles altos de rendimiento deportivo? Si tú me dices que vas a un gimnasio, que sudas, que te mareas un poco, que tal, y que haces tantas repeticiones y que haces un poco de cardio, y que el cardio está en un VO2, un consumo de oxígeno del 10%, el suplemento lo estás echando por la basura. Sí, es como cuando las personas se toman un Red Bull sin hacer ninguna caminata ni ejercicio ni nada por el estilo. Ajá, pero ahí has mencionado algo importante. El Red Bull no es precisamente lo que tendría que tomarse una persona cuando hace una caminata o un ejercicio intenso. Tendría que tomarse una bebida electrolítica, no una bebida estimulante. Correcto. Porque ya la estimulación la estás haciendo con el ejercicio. Tendría que tomarse una electrolítica por lo menos diluida a la mitad. O sea, la sobrecarga de electrolitos que tienen las bebidas electrolíticas, todo lo contrario, te pueden hacer colapsar cuando haces un ejercicio intenso. Entonces, veo muchachos que corren 30 minutos, están sudando a mares y agarran una botella de una electrolítica y se la toman así, tal cual como viene envasada. Cuando yo les explicaba osmolaridad y osmolalidad a los muchachos de medicina con respecto al plasma, les decía, para reponer electrolitos sin que eso involucre una sobreexigencia a los mecanismos del organismo, tendrías que diluirlo por lo menos a la mitad. O sea, por cada litro de electrolítica tendrías que tener 2 litros de agua. Qué increíble, como el desconocimiento. Y con eso mismo vamos a los suplementos. Los suplementos se pueden hacer necesarios cuando físicamente no tienes la capacidad de consumir el alimento que te proporciona los requerimientos que tiene tu ejercicio. Y eso solo ocurre en alto rendimiento. Pero la gente dice, bueno, como lo toma Duplantis, entonces yo lo voy a tomar. Como lo toma Ronaldo, entonces yo lo voy a tomar. Como lo utiliza fulano o sultano, yo lo voy a tomar. No tiene sentido. La mayor parte de los mortales puede perfectamente exigirse físicamente de una manera moderada, que es bastante decir, ¿no? Lo que llamamos moderado en fisiología del deporte, el ejercicio, sin ningún tipo de suplemento. Hay algunas cosas puntuales que incluso no requieren suplementos y que pueden utilizarse. Por ejemplo, se habla
y se está probando en varios estudios que el consumo de cafeína, poquito de cafeína, una media hora antes del máximo esfuerzo, puede mejorar el rendimiento, pero no porque la cafeína vaya al músculo y te vuelva superpoderoso. Okay. No, porque la cafeína tiene un efecto a nivel cerebral que permite más atención, menos tensión. Ojo, no es lo mismo atención que tensión. ¿Okay? Y entonces esto mejora el rendimiento, ¿no? Es importante tener en cuenta que cuando estás haciendo un ejercicio por más de una hora, cuando superas la hora, cuando pasas de hora y algo, es importante tener en cuenta que algunas personas no tienen el nivel, la disponibilidad de glucosa en sangre que se podría requerir, y entonces es importante suplementar allí con glucosa en su estado puro. Por eso se utilizan frutas como el cambur, por ejemplo, en los maratones, sí, o en los deportes que requieran un ejercicio intenso por más de una hora, como en el caso del fútbol, que tiene 2 tiempos, y luego puede haber una prórroga, y entonces eso se prolonga casi a 2 horas de trabajo duro. Allí se requiere suplementar con algo de glucosa para que la glucosa en sangre, ojo, no la glucosa que tienes en reserva, sino la glucosa en sangre, de pronto no tenga un bajón y entonces eso te produzca un desmayo, te produzca un colapso, ¿no? Okay. Pero en forma general, el consumo de suplementos es inútil, es innecesario. Ojo, hay que hacer aquí la excepción, y con estos términos, con estos redondeos, hay que hacer la excepción para los casos de personas que tienen algún problema digestivo, ¿no? Un problema de mala absorción, claro, alguna limitante funcional por alguna enfermedad metabólica. Que sí requiera esto. Que podría requerir. Por ejemplo, un diabético tiene que tener muy en cuenta que al practicar ejercicios su nivel de glucosa puede reducirse drásticamente y tiene que tener un suministro, ¿no?, a mano para compensar. Y a personas que tienen desnutrición, que por alguna razón están con déficit proteico importante, entonces pueden requerir algún suplemento durante un tiempo, pero no es la regla. Ok, muy bien. Bueno, doctor, estamos llegando al final de nuestro segmento y nuestro espacio el día de hoy. Ya casi 2 horas. De cómo pasan las horas aquí amenamente rápido. Doctor, unas recomendaciones para cerrar este espacio con respecto al tema que estábamos conversando. Teníamos más cositas, pero realmente profundizamos bastante en algunas otras y bueno, ya será tema para invitarlo nuevamente a compartir otro espacio. Recomendaciones finales para las personas que están deseando ingresar al campo del entrenamiento físico y quienes ya se encuentran allí de una forma excesiva. Sí, lo primero es hacerse consciente del problema. Siempre utilizo esta premisa para la consulta de conducta que suelo hacer para pacientes de diversa índole, con diversos trastornos. Hacerse consciente del problema. El deporte y el entrenamiento físico como tal no tienen por qué convertirse en una religión. Entonces lo importante es tener presente el concepto de disciplina, tener presente el concepto de regularidad, pero que esto no haga que la práctica deportiva o el entrenamiento se interpongan con aquellas cosas que son importantes en la vida. ¿Sí? Hay una frase que leí ayer y tenía tiempo que no la leía, y es que eres reemplazable en tu trabajo, pero no eres reemplazable en tu casa, en tu familia. Entonces lo mismo se puede aplicar a la práctica deportiva, sobre todo aquella que se hace en grupo, sí, aquella que se hace dentro de una comunidad deportiva, ¿sí? Que puede ser un equipo, cuando practicas un deporte de conjunto, o puede ser en un gimnasio, alrededor del gimnasio, que se suele hacer como un círculo de amigos, como un círculo de amistades. Se puede aplicar la misma frase, o sea, allí eres totalmente reemplazable.
en tu familia no lo eres. Así es. Entonces, la recomendación central que yo le haría a las personas que hacen práctica deportiva o a los que están por entrar es que es importante la disciplina y la regularidad, pero no lo es más importante o no superan en importancia a lo que es tu presencia en tu familia y tu presencia en el trabajo. Correcto. Si se parte de este principio, creo que todo se puede integrar, tal cual como integras muchas cosas en tu vida, cuando haces cambios, todo se puede integrar y lo más importante, vas a aprovechar no solo la parte física, sino que vas a aprovechar la parte mental. Que es clave. Sí, te va a servir realmente y no se va a volver contra ti, que es lo que suele pasar cuando te lo tomas de manera obsesiva. Correcto, doctor. Entonces, por acá comparte dónde podemos ubicarlo, dónde se encuentra su consultorio, su red social y contacto telefónico, por favor. Bueno, en físico me pueden ubicar en Centro de Especialidades Médicas San Sebastián, consultorio 309, y en redes me ubican en Instagram, rafael.labrador.98, y mi contacto telefónico es 412-994-7373. Ok, perfecto. Entonces, bueno, agradecida, un gusto haberlo tenido en este espacio. Las personas que nos están escuchando y que nos escucharán más adelante, porque este live queda en la cuenta de Sexlistir SC, sé que tendrán información muy sustanciosa y un proceso de introspección y reflexión bastante profundo, porque así como el ejercicio, muchas otras cosas en la vida nos están perturbando mucho. Y hay exigencias que estamos agarrando como verdades absolutas sin conocer cuáles son las consecuencias a largo plazo, ¿ok? Porque de repente el beneficio dopamínico incluso del momento nos puede generar una gran satisfacción, pero a largo plazo las consecuencias son bastante fuertes. Entonces el día de hoy quisimos llevarles esta información a todos ustedes para saber existir de una forma mucho más consciente. Nos despedimos entonces en la presidencia del Sistema Radio y Becaria Mundial, el licenciado Alejandro Silva Villamizar, en la dirección regional al licenciado Omar Pernilla y en los controles a Juan Carlos Contreras, quien nos acompañó el día de hoy, y por supuesto todo el equipo técnico que me acompaña, que son mis padres, que están por allí atendiéndonos y aprendiendo también de todos los temas que tocamos acá cada miércoles en Saber Existir, donde lo masculino forma parte del equilibrio. Nos despedimos entonces, hasta la próxima semana.